Bueno, los acontecimientos hablan por sí solos y nos vemos en la obligación de tener que volver a conmemorar el día 8 de marzo como un día de lucha reivindicativa por los derechos de las mujeres. Vivimos en un periodo, en una época de claroscuro, donde hay demasiados elementos que gritan en contra de la igualdad, que gritan en contra del feminismo y que pretenden devolvernos al blanco y negro de la dictadura franquista, cosa a la que por supuestísimo no nos vamos a resistir. Hay atentados diarios a nuestros derechos, a nuestras libertades, sobre todo desde que tenemos esta ola reaccionaria y neofascista que vienen a recordarnos que, bueno, pues que tenemos que seguir en la lucha. Recientemente, la semana pasada o la anterior, se presentó aquí en Montilla el diagnóstico del cuarto plan de igualdad, que bueno, nos dice que, si bien no podemos decir que no hayamos avanzado, porque eso no sería cierto, pero nos recuerda que no se ha avanzado lo suficiente, que tenemos que seguir avanzando. De ese diagnóstico pues se desprenden datos tan curiosos como que sigue habiendo una brecha de género en el ámbito laboral de en torno al 36%, que la tasa de desempleo femenino sigue siendo inmensamente superior a la de desempleo masculino, y bueno, pues que existe brecha salarial, que los cuidados no están todavía repartidos a partes iguales, y todas las desigualdades que nos atraviesan desde hace ya muchos milenios. Esta tarde, para poner el foco en por qué estamos aquí todavía, pues hemos decidido, nuestra compañera María Luisa Rodas, que como todos ustedes saben es historiadora, pues ha tenido la deferencia y la generosidad de impartirnos una conferencia que versa sobre cómo la visión que las mujeres, o la visión que de las mujeres se ha dado a lo largo de la historia del arte. El patriarcado utiliza todas las herramientas que tiene a su disposición, ha utilizado la religión, utilizó la filosofía, la literatura, y el arte es una herramienta más, ¿no? Entonces vamos a analizar cómo se ha visto la imagen de las mujeres en esa historia del arte, y cómo ha sido, como digo, un instrumento más para someternos, para doblegarnos y para mantenernos sumisitas y calladitas. Entonces, pues eso es de lo que se trata un poco lo que vamos a ver esta tarde, y yo ahora dejo a María Luisa que explique, que es la ponente, la que va a llevar a cabo la conferencia. Bueno, pues María Luisa, cuéntanos un poco desde cuándo, ¿no? No sé qué época vas a abordar en el mundo del arte. Pues vamos a abordar todas las épocas de la historia y de la prehistoria, de antes de la historia. Esto, bueno, como bien decía Rosa, nosotros hablamos mucho sobre el tema de las mentalidades, de cómo o por qué estamos donde estamos con la mentalidad que tenemos, y cómo ha influido el patriarcado también, ya en plan cultural, ¿no? Como algo que llevamos, puede decirse, en el ADN, y de dónde viene todo esto. Entonces, pues, cada vez que tenemos una conversación de esta, yo tengo que decir que todo esto surgió porque Rosa me dijo, ¿y todo eso por qué no lo plasma en una charla? Uh-huh. Y bueno, así se refleja una charla que donde hablamos tanto de la imagen de la violencia contra las mujeres desde muy antiguos, desde los mitos grecorromanos o los mitos judeocristianos o incluso anteriores, y cómo ha ido evolucionando esa representación de la violencia o de la normalización de determinados tipos de violencia contra las mujeres en la historia del arte, plasmando todos los aspectos de la historia del arte, incluido pues el cinematográfico, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, también hablaremos de el arte ha sido no solo una herramienta educativa y didáctica, sino un reflejo, una representación de la realidad. Y ahí veremos también ejemplos de el trabajo de las mujeres y cómo ha sido reflejado desde muy antiguo en la historia del arte. Y por supuesto no podíamos terminar, y también lo vamos a hacer rápidamente, acordarnos de todas esas mujeres que también han sido creadoras, lo mismo a lo largo de toda la historia, pero que sin embargo han sido olvidadas. Parece que en la historia del arte, en los manuales, se habla siempre de los creadores, de los grandes pintores, de los grandes escultores, arquitectos, cineastas, pero nunca, cada vez se nos habla muy poco de esas mujeres. Ya a partir del siglo XX parece que vamos despegando, y que, bueno, últimamente también los museos empiezan a hablar de esas creadoras que hasta hace poco eran desconocidas. Y un ejemplo muy simple: hasta hace muy poquitos años, hasta principios
de este siglo en el que estamos, un cuadro famosísimo del Museo del Prado, por ejemplo, el retrato de Felipe II se atribuía a Claudio Coello, cuando se ha descubierto que en realidad su autora es Sofonisba Anguissola. Pues como ese ejemplo tenemos muchísimo en la historia del arte y también vamos a hablar de eso. Entonces entiendo que vas a analizar cómo se plasmaba la mujer, ¿no?, en la pintura, pero también esas pinturas hechas por mujeres, ¿no? Exactamente. En las pinturas hechas por mujeres había mucha diferencia del trato en la imagen. Suele haberla y hay bastante. Hay bastante, no solo en eso, en la imagen, en la representación, sino en que las mujeres, lo mismo que cualquier persona, también plasma en su obra de arte la trauma, el pensamiento o las cuestiones personales. Uh-huh. Y eso también lo tenemos y se ve muy claro en esa obra hecha por mujeres. Se plasma muy bien la trayectoria vital de estas mujeres. Y tenemos otro ejemplo, el de Artemisia Gentileschi, que en su obra pues se puede ver el sufrimiento de un trauma personal, como puede ser una violación, y cómo eso se ve de alguna manera plasmado en su obra.